Hola muchachos, ¿cómo están? Como ya me han de reconocer, mi nombre es Luis Fernando Cisa Lima, actual estudiante de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física de la Universidad Central del Ecuador. Bueno, bienvenidos a la clase número 5, en el cual vamos a abordar el tema de coeficiente de variación. Dentro de este tema vamos a abordar lo que es el concepto del coeficiente de variación y cómo es la ecuación o la fórmula que nosotros tenemos que aplicar para encontrar y en qué casos vamos a utilizar lo que es el coeficiente de variación. Como objetivos de la presente clase tenemos identificar el uso del coeficiente de variación a través de la comparación con ejemplos prácticos en los estudiantes. Asimismo, ustedes serán capaces de reconocer la importancia de la aplicación del coeficiente de variación y su respectiva ecuación que se utiliza para el cálculo. En alguna de las ocasiones nosotros vamos a necesitar encontrar el grado de dispersión o la variabilidad entre conjunto de datos con diferentes unidades de medida, como por ejemplo, en este caso tenemos una población de estudiantes de una unidad educativa X, en la cual nosotros vamos a requerir comparar lo que es la estatura. A ver, vamos colocando aquí la estatura. Queremos comparar la estatura con el grado o con el grado de dispersión o la variabilidad de esta estatura con el peso. Entonces, alguno de ustedes puede decir, pero profe, ¿podemos utilizar lo que es la desviación estándar o desviación típica que ya aprendimos en un video anterior para poder comparar esto, lo que les menciono? Bueno, vamos a ver qué pasa si aplicamos lo que es la desviación estándar o la desviación típica en tal caso. Para lo cual, dentro de la estatura vamos nosotros a requerir medir la estatura de cada uno de los estudiantes para posteriormente procesar esos datos y obtener como resultado de ese procesamiento de datos, vamos nosotros a obtener que tenemos, supongamos que tenemos una desviación estándar con respecto a la estatura de unos 12 centímetros. Correcto. Ahora, con respecto al peso, nosotros, de la misma manera como hicimos en la estatura, vamos a tener que pesar a cada uno de los integrantes que conforman esta población, como ya les mencioné, de una unidad educativa X. Vamos a proceder entonces a pesar al peso de cada uno de estos estudiantes y vamos a procesarlos para, finalmente nosotros vamos a obtener que una desviación estándar del peso de esta población de 19 kilogramos, ¿verdad? Ahora, nosotros lo que queremos es comparar cuánto fluctúa o cuánto varía con respecto a la estatura y el peso. Entonces nosotros, ahí viene la pregunta y el conflicto, y la pregunta o el conflicto, y esta es, como por ejemplo, nosotros podemos comparar estos dos datos con respecto a la estatura y el peso. Muchos de ustedes van a entrar en ese dilema en el que van a decir unos que sí y otros que no. Lo correcto sería en este caso que nosotros no podemos comparar el grado de dispersión. En este caso, en este ejemplo, lo que es estatura y lo que es peso. ¿Y por qué nosotros no podemos? Por el simple hecho de que nosotros tenemos aquí, en la estatura tenemos 12 centímetros, la unidad de medida tenemos centímetros y dentro del peso la unidad de medida tenemos el kilogramos. Por el simple hecho de que son diferentes unidades de medida, nosotros no podemos, por el simple hecho de que ser diferentes unidades de medida, nosotros no podemos comparar este conjunto de datos y obviamente no vamos a poder encontrar el grado de dispersión. Entonces ahí vamos a recurrir obligatoriamente en estos casos vamos a tener que recurrir a lo que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación nos va a salvar de este problema. Entonces vamos a ello. Dentro del coeficiente de variación, ¿qué es el coeficiente de variación? Bueno, el coeficiente de variación se lo denota
con la letra C y con la letra V. Coeficiente de variación. ¿Pero qué significa ese coeficiente de variación? Bueno, el coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa. ¿Ya? Una medida de dispersión relativa. ¿Pero qué significa una medida de dispersión relativa? Se preguntarán muchos de ustedes. Entonces, una medida de dispersión relativa se refiere cuando en este caso del coeficiente de variación no vamos a presentar unidades de medida. Unidades de medida. No vamos a presentar lo que son metros, no vamos a presentar lo que son kilogramos, no vamos a presentar lo que son litros, no vamos a representar lo que son ninguna unidad de medida. En este caso del coeficiente de variación no vamos a trabajar con unidades de medida. Eso vamos a olvidarnos de las unidades de medida en este tema. Este coeficiente de variación se define simplemente como el cociente o división ¿entre qué? Entre la desviación estándar, o recordemos que también se denominaba desviación típica, y su media del conjunto de datos que nosotros vamos a analizar. Para lo cual nosotros tenemos que tener presente varios conceptos, como uno de ellos es la población. Bueno, este concepto de lo que es población ya lo revisamos en un video anterior, pero pero asimismo es necesario en este caso recordarlo para nosotros tener presente al momento de nosotros calcular. Bueno, la población es el conjunto total de todos los datos que nosotros queremos analizar. Eso es lo resumido, lo que corresponde a la definición de población. Y ahora, ¿qué es la muestra? Porque también vamos a utilizar la definición de muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra corresponde a un conjunto, a un subconjunto de lo que es la población. Por ejemplo, este conjunto de aquí. Este subconjunto va a representar lo que es muestra. ¿Ya? Esto es la muestra. Entonces, recordemos, la población es el conjunto total de las variables que nosotros vamos a tratar de determinar, y la población y la muestra, perdón, es un subconjunto de esta población. Como ya mencionamos aquí, con el coeficiente de variación, a ver, vamos anotando aquí, el coeficiente de variación se define como el cociente entre la desviación típica y la media. Correcto. Esa es la definición de lo que es en sí la definición de lo que es coeficiente de variación. El cociente de la desviación típica y su media. Ahora vamos a ver, a ponernos un poco más elegantes y vamos a analizar. Ahora, cuando presentamos cuando vamos a analizar una población y cuando vamos a analizar una muestra, que son parecidos, pero presentan sus diferencias. En este caso, partimos de la definición de lo que es coeficiente de variación. Decimos que el coeficiente de variación es igual al cociente entre la desviación típica o estándar y su media, ¿verdad? Y su media. Pero recordemos, anteriormente, cuando hablamos de la desviación estándar dentro de una población, ¿cómo denominábamos? Recordemos que esta desviación típica denominábamos o denotábamos con la letra sigma, que esto ya aprendimos en un video anterior, denotábamos con la letra sigma sobre la media. ¿Cómo denotábamos en la media en una población? Simplemente denotábamos con la letra griega mu. Correcto, hasta ahí ya tenemos lo que es el coeficiente de variación cuando vamos a trabajar con una población. Ahora cuando vamos a trabajar con una muestra, es de la misma manera, es similar. Partimos de la definición de lo que es coeficiente de variación. Coeficiente de variación es igual a la desviación estándar sobre su media. Pero aquí tenemos una particularidad, debido a que la desviación estándar en la población
denotábamos de forma distinta a la que cuando trabajamos con una muestra. De la misma manera, la media aritmética que denotábamos de formas distintas, con el simple hecho para nosotros poder identificar en nuestra posterior aplicación de ejercicios. Entonces, continuamos. Coeficiente de variación es igual. ¿Cómo denotábamos la desviación estándar en la muestra? Simplemente la denotábamos con la letra S, recordemos eso, con la letra S. Y la media aritmética, ¿cómo denotábamos? De la misma manera es la pregunta. ¿Cómo denotábamos la media aritmética en una muestra? Recordemos que esta media aritmética la escribíamos como una letra X y un sombrerito arriba. Esa era la forma en la que nosotros denotábamos esto. En muchos casos, nuestros docentes o en algunos textos vamos a trabajar este coeficiente de variación de forma porcentual. Recordemos que esto que estamos aprendiendo ahí en esa tabla actualmente se encuentra de forma relativa. Como ya les mencioné, vamos a requerir nosotros en algunos casos trabajar con lo que es la forma porcentual. Y esto no es muy difícil esto en forma porcentual. ¿Por qué? Porque nosotros solo a esta forma relativa le vamos a multiplicar por el 100% y ya se encuentra ahí de forma porcentual. De forma porcentual. Entonces, de la misma manera vamos a aplicar aquí. Vamos a multiplicar por 100% y ya se convierte en un coeficiente de variación aplicado a una forma porcentual. De la misma manera vamos acá con la muestra. Vamos a multiplicar por 100 y ya tenemos ahí de forma porcentual. Cabe recalcar de la misma manera que este coeficiente de variación se usa cuando nosotros vamos a comparar la variabilidad o el grado de dispersión en conjunto de datos con diferentes unidades de medida, ¿correcto? Bueno, adjuntando a esto también nosotros, este coeficiente de variación va a ser muy útil para comparar la variabilidad o dispersión de conjunto de datos con diferentes medias, que es diferente a lo anterior que dijimos unidades de medida. Eso es todo lo que es con respecto a la conceptualización y definición de la variación de coeficiente de variación con respecto a lo que es población y muestra. Asimismo, les quedan cordialmente invitados para el siguiente video, en el cual vamos nosotros a aplicar esta ecuación tanto para muestra y para una población, aplicado ya a ejercicios en los cuales se requiere calcular el coeficiente de variación entre diferentes unidades de medida. Así que muchas gracias por su atención y les espero en el siguiente video.